Desde el comienzo, la educación en la primera infancia sigue en Cooperativa. Juego, luego aprendo. Seguimos hablando del habla, hablando del lenguaje en este capítulo de Juego, luego aprendo, en el que María Cristina también quería hacer un acento respecto de una pregunta que planteé hace un ratito, que tenía que ver con las comparaciones que comienzan a hacer los adultos respecto al desempeño oral de sus niños. Claro, efectivamente las comparaciones las realizan fundamentalmente los adultos. Y eso incide después también en el habla de los niños y las niñas, porque si ellos se sienten comparados, obviamente también los inhibe a expresarse. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que siempre hay hitos en el desarrollo del lenguaje, que empieza con estos primeros sonidos guturales, los balbuceos, los laleos, y finalmente las primeras palabras o las primeras frases hasta que empieza una explosión del lenguaje. Pero existe también diferentes ritmos respecto a la adquisición. Por lo tanto, no es que a una edad determinada uno espere tal y tal comportamiento desde el punto de vista del lenguaje. Que tenga que hacer el checklist de cuántas palabras dice el niño. Exacto, claro. Porque hay diferencias que tiene que ver con el acceso a la cultura, tiene que ver con las características propias también de los niños y de las niñas. ¿Y cuánto tiene que ver, le pregunto a Andesiré, por ejemplo, este concepto que se usa mucho, es que el niño no está muy estimulado? Es comentario típico, no le falta estímulo. Bueno, Clara, sí, tenemos que reconocer que hay ambientes más ricos en donde probablemente hay más personas que hablan. Se usa mucho estos elementos también paraverbales, que son el cómo yo hago el ritmo en la conversación, o le pregunto, o hago exclamación. Todo eso, por supuesto, se puede tomar como un ambiente enriquecido, y por supuesto que eso va a influir en el desarrollo también del lenguaje y del habla que puede tener después el niño y la niña, si es que no hay otro tipo de patología, digamos. Pero la verdad es que somos, como decía al principio, somos en el lenguaje, y eso es como inevitable aprenderlo. Van a haber ambientes más enriquecidos sin duda. Bueno, y eso es lo que tenemos que tratar de que ocurra. Pero lo importante es que esperamos que en conversaciones como la que estamos sosteniendo, todas las familias vayan tomando la importancia entonces de ir enriqueciendo esos espacios. Y yo no sé, Zulema, cuánto aporta o no aporta algo que es tan habitual como el uso de los diminutivos, de la onomatopeya, el tato, el guau, en fin. A ver, lo que pasa es que los niños a veces en la primera etapa obviamente no pueden decir las palabras como son de la forma del adulto, y empiezan a decir palabras que son el guau, etcétera, pero lo importante es que el adulto es del modelo correcto. Exacto. Ya. El adulto no puede decirle guau a los perros, sino que decirle sí, es un perro, o sea, modelar lo que el niño está de alguna manera diciendo. Los niños al principio no va a poder decir perro, a lo mejor va a decir otra cosa o algo que se parezca en términos de la forma de la palabra, pero el adulto es el que tiene que darle el modelo correcto, no hablarle en chiquitito. Bueno, que es nada que hacer, ¿no? No hay familia que tal vez no haya pecado de ese error sin... Sí. Sin embargo, yo creo que es importante señalar de que claramente el adulto es un modelo para el niño, y por lo tanto es importante que se realice un buen uso del lenguaje. Exacto. Pero existe también en el caso, ¿no es cierto?, de nuestras salas cunas y jardines infantiles, mucha literatura y canciones infantiles que usan los diminutivos, y que eso les sirve a los niños y las niñas para ver el ritmo del lenguaje, la entonación y los juegos que se pueden producir también en el lenguaje. Entonces, hay muchas canciones infantiles que tienen estos diminutivos, pero sin embargo, en el momento de la conversación, de los diálogos y de modelar respecto a lo que es el lenguaje, los adultos tienen que tener un lenguaje como mucho más formalizado. Exacto. Para que los niños reemplacen estas onomatopeyas o estos sonidos como el wow o con la palabra correcta. Claro. Oye, una anécdota es que en una oportunidad un niño no podía pronunciar la palabra perro, ¿ya? Entonces decía pello, y entonces el adulto le decía sí, un pello. Entonces el chico le decía no, un pello. Sí, un pello, le decía el adulto. Entonces decía, no, un pello, pero era una impotencia porque el niño sabía claramente cómo era la pronunciación, solo que él no podía hacerlo. No podía soportar que el adulto lo pronunciara mal, además. Exactamente. Y eso pasa mucho. Los niños generalmente saben cuál es si ellos escuchan la palabra, saben si es correcta o incorrecta. Ellos no pueden decirla. Entonces, si uno limita la misma palabra, ellos se dan cuenta que no es lo correcto. Exacto.
Entonces pasa mucho eso, de que los niños uno le imita y ellos dicen, no, no es así. Usted es el adulto. Claro. Zulema, es inevitable que uno pida ciertas recomendaciones, sobre todo para estimular y acompañar a los niños. Yo sé que no es lo correcto, pero siempre es, no sé, la familia quiere alguna orientación al respecto. Si pudieras entregarnos algunas orientaciones precisamente en este ámbito. Ya nos quedó claro entonces de que el adulto de partida es el ejemplo, es el modelo, que se comunique con el niño con el lenguaje apropiado. ¿Qué otras cosas que puedan ser cotidianas, ¿no?, en las que podemos aportar? A ver, generalmente nosotros las indicaciones que le damos a las mamás, por ejemplo, es que conversen con los niños. Pasa mucho que la mamá en la mañana, la mamá que está en la casa, mientras hace las cosas de la casa, el niño está en un lugar de la casa solo, jugando. Nosotros siempre le decimos que lleve al niño al lugar donde ella está, que le cuente lo que está haciendo. Que le describa el mundo. Exacto, que cuente lo que está haciendo. O sea, no sé, si va a cocinar, voy a pelar la papa, etcétera. Y que además al niño le pregunte cosas, aunque el niño no le vaya a responder de la manera que uno espera, pero sí que el niño esté atento. Que en el fondo interactúen, que cuenten cuentos. Estoy hablando de los niños pequeños, que les cuenten un cuento, pero de esta manera interactiva, ¿ya? Evitar que los niños estén mucho en la televisión con los dibujos animados, porque el dibujo animado más bien ayuda a la imitación de cosas, pero no necesariamente desarrolla lo que es el lenguaje en términos comunicativos. Y lo que lo que interesa es que el niño desarrolle el lenguaje en términos comunicativos. Lo mismo aplica para las tablets, ¿no? Que es habitual ver a cada vez menores, más chiquititos, precisamente contacto. Es fundamental para el lenguaje la interacción social. Entonces, los objetos tecnológicos no lo... Sí. Ahora, el lenguaje está hecho para la interacción, para la comunicación. No es repetir palabras, no hacer frases más, sino que es cómo yo uso para comunicarme con el resto y cómo yo aprendo y aprendo a través del lenguaje. Entonces, para los más chiquititos, la máxima interacción posible. También la idea que vayan a un jardín infantil, que estén en el jardín, compartir con otros niños, compartir con otros adultos, también ayuda a desarrollar el lenguaje. Ya en niños más grandes, cuando ya van a entrar a la etapa escolar, ahí hay que hacer más formal en términos del lenguaje, con preguntas más formales, porque si bien uno no tiene que hablarle como chiquitito a los niños que son más pequeños, pero tampoco se trata que uno le hable como con un lenguaje así muy rebuscado. Claro. Y en los niños más grandes ya más formal, yo creo que la lectura, invitarlos un poco a la lectura, aunque ellos no lean, pero uno leer con ellos, compartir las noticias, por ejemplo, noticias que sean al alcance de ellos, compartir un programa de televisión, pero que puedan ellos expresar si les gusta, qué les gustó, qué no les gusta, en el fondo darles espacio para comunicarse, para que cuenten sus cosas, para que inventen historias, que pasó o que pueden contar o etcétera. Y ahí dar los máximos espacios de interacción al interior de la familia, fuera de la familia, con otros espacios, de manera que el niño vaya ampliando su mundo y vaya teniendo necesidad de contar cosas. Si los niños no conocen, no tienen espacios, digamos, donde interactuar, probablemente van a tener menos cosas que contar. Bueno, y en ese ámbito claramente la figura, por ejemplo, de los abuelos puede ser sumamente enriquecedora, sobre todo porque esta narración, ¿no?, de la historia, del pasado, para los niños, sin lugar a dudas, es sumamente llamativa, ¿no? Claro, eso es importante porque en el lenguaje no solamente se transmite lo que se está realizando en ese momento, sino que también se transmite el pasado y los sueños. Claro. Por lo tanto, porque te está representando un mundo social, cultural y natural. Entonces, también es importante, agrego lo que señala Zulema en el primer momento, cada acción que uno realiza como adulto, acompañarla del lenguaje. En todos estos periodos típicos, con las guaguas, ¿no es cierto?, en la alimentación, en los momentos de muda, en el sueño, en el baño, ¿no es cierto?, acompañar la acción con el lenguaje, con el lenguaje. Oye, a mí me gustaría también agregar la coherencia de lo que yo estoy hablando y de lo que voy expresando también con estos otros elementos que acompañan
la palabra hablada, digamos. Sin duda, porque claro, también en eso tiene que haber una coherencia, porque eso también es parte de esa riqueza. ¿Te fijas cómo yo pongo el énfasis, esta intencionalidad que hablaba Zulema? Hay una intención de comunicar, y yo solo tengo que comunicar, también lo voy comunicando con mi cara, con mis gestos, ¿te fijas? Y en eso tiene que haber cierta congruencia, porque si no entregamos dos mensajes distintos. Y eso lo encuentro terrible hasta para el niño. Para el niño, para los adultos, siempre. O sea, de verdad que eso, cuando tú ves una persona que te habla como bien despejadito todo, muy limpio, porque el mensaje va acompañado como con todo su cuerpo, es distinto que cuando te entregan mensajes como cruzados y que no sabes qué interpretar. Zulema, queremos agradecerte que hayas sido parte de esta parte del programa, y nada, nos quedamos con tus recomendaciones y sobre todo con esta máxima, creo yo, ¿no?, de la importancia que tiene precisamente todo el entorno que acompaña a este niño en este trabajo que debe hacer en definitiva toda la familia, y en la que los adultos, por Dios, tenemos curiosamente la primera palabra, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti. Bueno, saludábamos entonces la participación de la experta en este plano de nuestra conversación. Les recuerdo que estábamos en contacto con Zulema de Barbieri, directora del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile, pero seguimos junto a María Cristina Ponce y junto a Desiree, también conociendo otros aspectos y de qué manera, por ejemplo, en nuestro país hay preocupación y hay estudios que están enfocados precisamente en vincular la adquisición del lenguaje y también con la posibilidad de que nuestros niños expresen de mejor manera sus emociones. Eso en detalle cuando regresemos acá a Juego Luego Aprendo. De chico a grande, todos seguimos aprendiendo. Juego Luego Aprendo en Cooperativa. Porque los niños y niñas tienen el derecho a acceder a una educación de calidad, inclusiva y gratuita desde el comienzo. Por eso en Junji cuentan con cerca de 3.000 jardines infantiles y salas cunas públicas a lo largo de todo el país. Recuerden, toda la información, la oferta, las características de los jardines infantiles de Junji la encuentran en junji.cl. Y en los jardines Junji, claramente, un tema muy importante tiene que ver con lo que estamos hablando hoy día, ¿no?, con el desarrollo, con potenciar el lenguaje de nuestros pequeños. Y abriendo este bloque, queríamos compartir con ustedes una investigación pionera en nuestro país que se está realizando en la Fundación Patronato Madre e Hija, y que busca fundamentalmente ir dando cuenta de cómo la manera en que los padres se van comunicando con sus hijos aportan en el desarrollo de las capacidades emocionales de sus pequeños. Y para conocer en detalle esta investigación, los objetivos que tiene y de qué manera puede ser luego un aporte para que este tema sea abordado en los jardines y en los colegios, es que vamos a conocer el trabajo que está desarrollando Esteban Gómez, que es psicólogo, especialista en parentalidad positiva, y quien, por cierto, está realizando esta investigación, este estudio que les decía está a cargo de la Fundación Patronato Madre e Hija. Esteban, muy buenos días, gracias por acompañarnos y por contarnos el trabajo en el que te encuentras. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y el privilegio de compartir con ustedes. Bueno, la pregunta básica, ¿no?, es ¿en qué consiste el estudio que están realizando? ¿Por qué prestan atención a este vínculo, ¿no?, entre el desarrollo de las emociones de los niños y la manera en que los padres se están comunicando con ellos? Mira, esa pregunta es súper importante. Hasta ahora la investigación, el lenguaje y las emociones han estado como en dos mundos diferentes. Entonces hay estudios que hablan de que hablarle a los niños desarrolla el vocabulario, y otros estudios que dicen que abrazar a los niños, ser cariñosos, desarrolla su mundo emocional. Claro, pero como estamos haciendo como dos cosas separadas, ¿cierto? Claro. Como dos mundos distintos, pero en el niño todo eso va ocurriendo junto. Entonces lo que un poco queremos explorar es si hay una relación significativa entre hablarle a los niños, dialogar con ellos y ayudarlos a desarrollar su mundo emocional. ¿Y eso de qué manera, en qué consiste el estudio, básicamente? El estudio es un estudio pionero, es primera vez que se usa esta tecnología en Latinoamérica. ¿Tecnología ya? Sí, estamos usando una tecnología que se llama LENA, Language Environment Analysis. Es una grabadora, básicamente, que es una tecnología de alta definición que se le coloca en una polerita al niño, en un bolsillo que tiene en el pecho, y registra todo lo que el niño dice o escucha durante 16 horas seguidas. Y luego eso se pasa a un programa de computación, a un software, que procesa todas estas horas enormes de información que hay y nos da una estimación muy precisa de la cantidad de palabras que el niño dijo,
la cantidad de palabras que escuchó, quién las dijo, en qué horarios del día lo dijeron, con qué frecuencia lo dijeron. Nos dice cuántas horas de televisión el niño estuvo expuesto y en qué horarios, cuánto ruido ambiental hubo, y el indicador más importante de todos nos habla de los turnos de conversación, o sea, el diálogo que se va produciendo en el cotidiano desde muy pequeñito. Entonces es una tecnología muy sofisticada, estamos muy contentos de tenerla en este estudio que es una alianza entre la Universidad Católica, el Patronato Madre Hijo y la Fundación América por la Infancia, que estamos pudiendo probar esta tecnología que nos va a dar información muy potente, de mucha calidad para hacer esta investigación. Esteban, de inmediato me surge la siguiente pregunta: ¿de qué manera a través de esta tecnología, por ejemplo, algo que puede ser tan relevante precisamente para dar cuenta de la emoción, se registra a través de esta tecnología? Por ejemplo, la entonación, el tono, el volumen. Claro. Mira, nosotros vamos a cruzar hartos indicadores, ya el estudio es bien complejo porque, por ejemplo, el tema emocional, estamos filmando interacciones de juego entre las madres y sus hijos. Estamos evaluando con instrumentos de evaluación de desarrollo socioemocional, con cuestionarios y con pautas de observación. Y además el audio, vamos a seleccionar algunos fragmentos del día y los vamos a analizar como texto, o sea, el tipo de palabras que se dicen, el tipo de palabras que se usan. Entonces tenemos varias maneras de abordar el estudio que las estamos combinando para poder llegar a responder esta pregunta fundamental, que es en qué manera dialogar con nuestros bebés, con nuestros niños, va construyendo y va apoyando el desarrollo de su mundo emocional. Hay un dato importante que quería compartir contigo, que es que hay investigaciones nacionales, la encuesta nacional de primera infancia, de hecho, que hizo Junji, UNICEF y UNESCO hace unos años, el 2010, que mostró que el 40% de los padres y madres no dialogan con sus bebés antes de los 2 años de vida. Antes del primer año, el 90% que prácticamente no habla con sus bebés. Eso es muy llamativo. Cuando tú les preguntas ¿El 40%? a los papás de bebés, sí, 40% no hablan, no dialogan cotidianamente con sus bebés. Y la pregunta cuando tú les dices ¿por qué no hablan con sus bebés? La respuesta que suelen dar es ¿para qué? Si todavía no habla. No me va a responder. ¿Sí? Claro, no me va a responder. Entonces, pareciera ser que para muchas familias en el país, los bebés son como criaturitas que están ahí, que comen y que duermen y que en algún momento serán personas que sienten y se comunican y expresan como si eso apareciera por arte de magia a los 4, 5, 6 años. Y no hay una conciencia clara de lo importante que es todos esos primeros momentos en el desarrollo de un niño. La conversación desde el primer día, ¿no? Sí, y desde que están en el vientre. Hay muchos colegas que te dirían que esto tiene que partir en la gestación misma. Claro. ¿Sí? En la conversación con tu bebé. Bueno, esta va a ser una investigación larga, ¿no? Cerca de 2 años. Sí. Ustedes van a estar en este trabajo. ¿Qué aspiran o la hipótesis central que ustedes esperan comprobar luego de analizar todos los resultados? Para explicarlo en simple, todo este tremendo esfuerzo que estamos haciendo y toda esta tecnología que estamos usando es para poder decirle a las familias del país, a las instituciones públicas, es importante dialogar con los bebés, conversar con los bebés, eso ejerce un efecto. Esperamos encontrar eso, obviamente, eso es a lo que estamos aspirando, que podamos, pero también arrojar mucha información respecto a una serie de otras variables. O sea, por ejemplo, este estudio también nos va a mostrar la cantidad de horas de televisión que los bebés de un año y medio están siendo expuestos, y en qué horarios están siendo expuestos, y a cuánta cantidad de televisión, cuánto ruido, contaminación de ruido están escuchando, digamos, cotidianamente. Y todos esos van a ser datos que van a ayudar a desarrollar programas de apoyo, políticas públicas en Junji, en Integra, en Chile Crece Contigo, y en general en todos los programas que trabajan en el apoyo de familias para potenciar un mejor desarrollo socioemocional de los niños desde esta variable que es el lenguaje. Bueno, y la importancia entonces, como tú señalas, de ir dando cuenta de qué manera se instala la práctica del diálogo y de la conversación desde el primer minuto. Quiero agradecer a Esteban Gómez, psicólogo, que está precisamente trabajando y siendo parte de este equipo que está realizando esta investigación tremenda. Esteban, por cierto, si no está yo creo que vamos a seguir con el programa cuando salgan los resultados de esta investigación, así es que estaremos hablando nuevamente. Maravilloso. No, ahí estaremos. Y sobre todo ver de qué manera toda la investigación que ustedes levantan y los datos, como tú decías, van a ser un aporte para toda la institucionalidad pública, pueda en definitiva ir generando acciones, algunos actos remediales para que
efectivamente desde pequeñitos dialoguemos, tenemos problemas de diálogo en el país, ¿o no? Claro, problemas de diálogo en el país. Así es. Bueno, Esteban, muchas gracias a ti y a todo el equipo que está participando de esta investigación y también a las familias que están siendo parte de la investigación, que no es menor. Eso ha sido fundamental. Muchas gracias a ustedes por este espacio para difundir la ciencia y la investigación que estamos desarrollando en estos temas. Listo, Esteban, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Oye, qué notable investigación la que estábamos conociendo recién y lo valioso que va a resultar entonces conocer estos antecedentes para todas las familias. Pienso nada más en las familias que están siendo parte de esta investigación y que su hijo tiene esta grabadora, ¿no? De qué manera también las familias están ahí diciendo, ¿qué irá a arrojar, qué irá a decir de mí este estudio? ¿De qué manera decidiré, por ejemplo, este trabajo que se está desarrollando, vinculando también el tema de las emociones, es relevante y se trabaja también en los jardines, en las salas cunas? Sí, ya lo decía y recién yo creo que tiene mucha coherencia con lo que hemos estado hablando, con lo que hablaba Zulema, lo que hemos estado hablando acá también, lo que planteaba Esteban. Y por supuesto que todas estas investigaciones van a servir para que todos podamos ir construyendo a lo mejor mejores formas de hacer las cosas. Tomando conciencia. Tomando ¿no conciencia. Yo diría que eso fundamentalmente porque a veces como algo que es tan natural y que tiene que fluir de manera tan natural, a veces no fluye y a veces no fluye porque empezamos a complicarnos en algunas cosas. Pero él decía algo bien real, digamos, que a veces creemos que porque los bebés no nos pueden contestar de manera hablada, con palabras, digamos, oralmente, y no están interactuando. Y sí, o sea, tú te das cuenta de que son muy pequeños, cuando tú les dices algo sonríen o empiezan a moverse. Todo el lenguaje no verbal. Todo lo no verbal lo captan, pero sonidos. Y captan mucho la intencionalidad. Tú le hablas, a lo mejor le puedes estar diciendo que niño más lindo, pero se lo dices de una manera como más violenta y va a llorar, independiente que el mensaje que tú le estás dando no perder de vista nunca este gran axioma, ¿no? De que es imposible no comunicar, que las familias atiendan eso, que es relevante, claro, sobre todo a través de lo que tiene que ver con lo kinésico, ¿no? La importancia que tiene el cuerpo, sí, el diálogo con el lenguaje no verbal. Eso significa un cambio cultural, porque, bueno, los resultados son bastante terribles, ¿no es cierto? Que dicen que del 2010 igual el 40% no dialoga con las guaguas. Bueno, lo que se requiere es un cambio cultural y justamente son la información, los jardines infantiles, ¿no es cierto? En este sentido, de cómo se releva lo que es el lenguaje y la comunicación en el ámbito del hogar y también en todo ámbito, o sea, visibilizar a los niños como sujetos de derechos. O sea, a veces, claro, se señala que no saben hablar y por lo tanto no le hablo, entonces lo inhibo, lo desconozco. Entonces, claramente, desde esta perspectiva de derechos, los niños se tienen que sumar a las conversaciones tempranamente en el hogar, ¿no? Fíjate, perdón. Que solo quería comentar que el otro día alguien me decía que estuvo en el aeropuerto mirando mucho rato a una mamá con su bonito que lo tenía ahí en una sillita de estas de canguro, digamos. Pero en ningún minuto le habló, o sea, fue mucho rato. Nunca le habló, nunca le cantó, pero lo movió como coctelera todo el rato. O sea, yo creo que la relación muchas veces con las guaguas es más de moverlo, como que tenemos una cosa así como de tic, como compulsiva de moverlo. Y en vez de moverlo, deberíamos estarle hablando. Si la cosa es calmarlos, de que estén como tranquilos, qué mejor que la mamá les hable o les cante, pero no, tendemos a moverlo más que hablarle. Claro, y hablar y también respetar los tiempos de silencio, porque el silencio también habla. Claro. Entonces, tú señalabas antes de la sobreestimulación, ¿no es cierto? No necesitas estar todo el momento a hablar, sino que el niño también tiene que tener un espacio para realizar sus propias expresiones verbales. Entonces, claramente no es por el lado de andar moviéndolo tanto como coctelera, sino que conversar y parar también, dejar estos espacios de silencio. Porque en esos espacios de silencio justamente los niños empiezan a emitir los sonidos y las primeras palabras. Bueno, donde no hay silencio es acá. En Cooperativa hay música, de hecho, aquí está Jamiroquai. Seguimos caminando juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo, en Cooperativa.
Nada más que decir que las tres estamos sorprendidas por este dato que nos entregaba hace un ratito el psicólogo Esteban Gómez, de este 40% de familias que señalaba que con sus niños de 1 año o de 1 año y medio hacia abajo no conversaban, porque el argumento era, pero si no me responde, ¿no? Y en función de esa conversación que sosteníamos fuera de micrófono, comentábamos en paralelo cómo el porcentaje enorme de familias cuya interacción se refleja exclusivamente a través de registrar por videos imágenes, o por fotografías, claro, los momentos de sus niños, donde está la calidad entonces de la interacción y de los momentos, los espacios que nos brindamos con los pequeños. Es un temita que les dejamos ahí como temita pendiente para esta mañana. Reiterar, además, en Desiree, la importancia que tiene precisamente en el contexto del desarrollo de nuestros niños el temprano acceso a establecimientos donde puedan ellos efectivamente ir potenciando su lenguaje, sus interacciones. En fin, una vez más, esta conversación, los estudios que estábamos conociendo señalan la importancia de que nuestros niños vayan o a la sala cuna o al jardín infantil precisamente para ampliar su mundo. Sí, claro, y aquí tanto en la familia como también en los establecimientos educacionales tenemos que reflexionar sobre este tema, ¿te fijas? Porque efectivamente la idea es tener un ambiente enriquecido, como decíamos recién, y eso parte también y que lo habíamos hablado en un programa anterior, de la horizontalidad, incluso cuando yo quiero plantearle algo o decirle algo. Cuando tenemos que ser coherentes, los niños, las niñas nos tienen que mirar, nos tienen que ver a la misma altura para que yo le manifieste lo que le estoy diciendo, con la intención que tenga, por supuesto, pero me tengo que poner a la altura. Creo que es muy, muy desigual, muy poco democrático el hablarle siempre como de espalda, hablarle desde la verticalidad del tamaño del adulto con el niño, porque eso no ayuda efectivamente a que vayan reconociendo toda esta riqueza del lenguaje. Lo encuentro maravilloso las distintas formas que tenemos de comunicar. Es muy importante que señalemos eso, ¿no? También de qué manera a través de las expresiones artísticas las familias en los establecimientos van aportando precisamente al desarrollo del lenguaje de nuestros pequeños. ¿Cómo hacer entender, ¿no?, a los adultos de que este trabajo no se circunscribe solamente al hecho de que el niño tenga un cuaderno, escriba, desarrolle tareas, ¿no? Sí, son otros lenguajes. Entonces el niño también se puede expresar a través de la danza, de la música, de la plástica, del teatro, y eso obviamente le ayuda también a todo lo que tiene que ver con la comunicación con otras personas y con los adultos. Entonces el arte es un medio de expresión, al igual que el lenguaje. Por lo tanto, también sirve también para el desarrollo de la representación de su mundo social. Cante con los niños. Y claramente. En el auto cantemos con los niños, no sé. Cantar, contar los cuentos. O sea, se ha visto que la estrategia de contar cuentos todos los días, un padre que le cuente un cuento todos los días, es magnífico para el desarrollo de los niños. Y efectivamente en la Junji, con el programa del Plan Nacional de la Lectura, existe un trabajo con las familias que lo vamos a tratar de implementar mucho más durante este año. Es que hacer préstamos interbibliotecarios del jardín infantil a la casa, ¿ya?, de tal manera que los padres tengan algunos cuentos de muy buena calidad, para que le cuenten a sus hijos todos los días un cuento en la noche. Bueno, que es una hora muy especial, ¿no? Solo testimonial que en alguna, ya no me acuerdo de cuál de las tres niñitas, cuesta. Sí. Bueno, recuerdo que solicitaban que llevaran al jardín a que el cuento, que para las niñas fuera casi el gran objeto, casi el tuto, ¿no? Porque efectivamente un cuento puede transformarse en un elemento, en un objeto que acompañe al niño y que lo quiere compartir y mostrar como un tesoro muy, muy preciado, ¿no? Que la familia detecte cuál es ese cuento que al niño le gusta, que le cuenten una y otra vez. Una y otra vez, y justamente eso es lo que se quiere, que el niño tenga el goce por el lenguaje. Y sabes tú que probablemente ese cuento, que todavía no lo lees por sí mismo, alguien se lo contó, y ese libro evoca ese momento. Ese momento más que claro. El momento de que le contaron el cuento, y siempre digo, es con el ritmo y la prosodia que corresponde, y eso fue lo que le hizo más sentido. Entonces cada vez que ve ese cuento, evoca ese momento, que se lo contaron y lo quiere revivir muchas veces.
Bueno, y a propósito de cuentos y de fomentar la lectura, todo esto en el contexto, como lo señalábamos al inicio del programa, de que abril es el mes del libro, es el mes de la lectura. Dentro de poco tendremos muchas actividades en torno precisamente al libro. La importancia que tiene que las familias le den un valor al libro en sus hogares, ¿no? Y que este argumento de que los libros son caros deje de ser un argumento para evitar el acceder a los libros, porque sabemos que hay muchos espacios públicos que precisamente potencian ese espacio y que además, junto con potenciar el acceso al libro de manera gratuita, generan espacios y experiencias distintas. Llevar al niño a una biblioteca entretenida, que tenemos muchas prácticamente en todas las ciudades, genera una experiencia única. Claro, y ese recurso le abre posibilidades al niño y a la niña. Es otra forma de conocer y acercarse a otros mundos también. Exacto. Y sobre todo también a los mundos de fantasía, porque acá estamos hablando de la realidad, pero también de los mundos fantásticos. Entonces el libro tiene que ser una parte, un objeto importante dentro del hogar, y claramente ahora hay como mucho más oportunidades para acceder a ello a través de las bibliotecas. Bueno, un aspecto importante también, y que recién lo conversábamos acá, es que cuando los niños ya están compartiendo y pueden hablar también, vamos generando también este encuentro entre el lenguaje escrito y el hablado. Por lo tanto, ellos inventan historias y la educadora los va escribiendo. Entonces, empiezan a comprender que lo que está en el libro, alguien lo pensó, alguien lo verbalizó, alguien lo escribió. Entonces, ellos también cuentan su propia historia. Y después están estos cuentos creados en conjunto, colectivamente. Es una experiencia que se puede replicar en la casa, pero ¿no? También. Perfectamente. Claro, ¿te fijas? y existe el tema de que los niños, las niñas, no sé, las experiencias que tenga cada uno, hacen sus primeras escrituras. ¿Y qué son? Uno puede decir unas rayas para uno como adulto, pero para los niños tiene una intención comunicativa y puede decir: mamá, acá dice que te quiero mucho. Y para uno, ¿no es cierto?, no son los signos convencionales, pero sí lo importante ahí que ese niño o esa niña tuvo una intención comunicativa y por lo tanto se denomina que son sus primeras escrituras. Y eso hay que seguir afianzándolo, avalándolo, porque de esa manera los niños ya empiezan a hacer hipótesis de cómo ir escribiendo ya desde el punto de vista convencional. Pero si uno inhibe esas primeras escrituras, obviamente, o uno se ríe, ¿no es cierto?, de eso, dice son puras rayas, claramente se inhibe ese proceso. Pero eso está muy vinculado con el lenguaje oral. El lenguaje escrito es una extensión de lo que es el lenguaje oral. Y lo que hablábamos recién, ¿no? De qué manera también todo lo artístico, todo lo creativo va aportando en esta construcción de mundo de nuestros niños. Sí, son lenguajes también. Así es que vale la pena que cantemos. Si se la sabe, cantemos a Soda Stereo, Un misil en mi placar. En Cooperativa, los temas de educación y primera infancia son entretenidos. Juego, luego aprendo. Continúa. Es un gusto siempre dar buenas noticias, dar cuenta de buenas experiencias, de buenos desempeños. Hoy día en Desiree queremos compartir lo que está ocurriendo específicamente con algunas educadoras de párvulo en jardines infantiles de la región de los lagos. Específicamente allá 5 técnicos de educación parvularia ganaron pasantías para perfeccionarse en España, lo que habla entonces de este interés por ir creciendo y, en definitiva, una vez adquiridos nuevos conocimientos, volver a reencontrarse con sus niños. Vamos a conocer detalles entonces de estas pasantías y de cómo técnicos de educación en parvularia están participando de estos procesos de perfeccionamiento. En todas partes, la educación parvularia tiene información al día. Juego, luego aprendo en Cooperativa. 21 técnicas de educación parvularia a nivel nacional fueron becadas para realizar una pasantía en España. 12 son de Junji y 5 de ellas pertenecen a los jardines infantiles Estrellita, Aladino y Principito de Osorno y el Jardín Infantil Amancay de Río Negro, representando con orgullo la región de los lagos. Se trata de la beca de perfeccionamiento del programa Técnicos para Chile que lleva a cabo Mineduc y que el director regional de la Junji, Sergio Uribe, detalla como una oportunidad y experiencia de absoluto crecimiento para las educadoras. Para nosotros como institución nos llena de orgullo que en nuestra región existan técnicas preparadas, altamente calificadas, con conocimiento, y que además sea una oportunidad para que puedan ellas estudiar en el extranjero y desarrollar de mejor forma, por supuesto, todos los procesos educativos con los niños y las niñas que asisten a nuestros jardines infantiles. En realidad tengo la certeza de que esta será una experiencia de absoluto crecimiento, tanto profesional
como personal. 3 técnicas de educación parvularia de la Junji obtuvieron los mejores puntajes. Entre ellas destaca en el primer lugar Aurora Rosales, quien advierte que la pasantía será una instancia de gran aprendizaje. Estoy muy feliz y dichosa de esta experiencia que voy a adquirir a través de esta pasantía, a través de nuevos aprendizajes. Yo puedo entregarle a los niños una mejor herramienta, nuevos proyectos, innovaciones que van a enriquecer a futuro en su vida personal. Entonces para mí realmente es un orgullo de poder empaparme de todo lo que pueda aprender y después distribuirlo tanto a mi institución como en la Junji, con mi familia, en la parte directa que es el trabajo con los niños y las niñas y mi comunidad educativa también. La pasantía dura 6 meses en Madrid, España y comienza en octubre del 2016, donde las técnicas de educación parvularia aprenderán innovaciones pedagógicas que luego podrán compartir con el resto de las educadoras. Desiree, tú me decías que esto forma parte entonces de un programa, de una política del Ministerio de Educación. Sí, que lleva por nombre Técnicos para Chile, y aquí están postulando distintos técnicos de distintos ámbitos también, que tienen que ver también con educación, por supuesto, y nosotros postulamos ahí, no nosotros, en realidad cada funcionaria postuló, cada técnica. ¿Vio la oferta entonces? Claro, se les comunicó, por supuesto, y ellas postularon. Quedaron seleccionadas de Los Lagos, de Arica, Parinacota, Antofagasta, 20 técnicas de nuestra institución quedaron seleccionadas y es un agrado porque de verdad y por supuesto una gran felicidad para nosotros porque ellas postularon con sus proyectos educativos además de manera súper solidaria porque el establecimiento también tenía que apoyarla en esta postulación porque es un proyecto que no lo pueden desarrollar solas, lo tienen que desarrollar en conjunto en el establecimiento. Y por supuesto eso también genera, yo diría, un acto súper solidario del resto que no va a ir, no está postulando y que apoya para que nuestros técnicos puedan ir. Y yo estoy súper feliz que esto suceda y les deseo el mayor de los éxitos también en esta pasantía que van a realizar en España. En España, y lo que va a significar cuando regrese, ¿no? El efecto replicador que va a tener el compartir esta experiencia. Entonces, ya lo sabemos, felicitaciones, buen viaje. No sabemos todavía cuándo se van, pero van entonces estas 5 técnicos de educación parvularia de la región de Los Lagos a este perfeccionamiento, a estas pasantías en España. Quiero decir que de Integra también van, así que es un buen número de técnicas. O sea, que se esté seleccionando precisamente personal que trabaja con nuestros niños es indicador de algo, de una preocupación por las técnicas de educación parvularia, es bien inédito esto. Para nosotros en Junji es inédito esto de las pasantías y que puedan estar 6 meses prácticamente en otro país perfeccionándose. Por supuesto que eso va a tener un efecto que se va a replicar después con las otras técnicos de otros jardines y eso va a ser muy bueno para lo que estamos desarrollando acá en nuestro país. Bueno, lo que va a ser muy bueno también es que ustedes participen de nuestro programa. Recuerden, nosotros nos despedimos ahora, fin de semana rico, qué sé yo, pero ustedes pueden ser parte de nuestro programa, nos escriben a juego@cooperativa.cl. ¿Qué esperamos de ustedes? Propuestas de temas de conversación, consultas, inquietudes. Súmense al programa, que el programa es de todos, así es que la invitación queda extendida. Deciré, me anticipo, creo que la próxima semana tenemos cumpleaños en Junji, ya vamos a saber de qué manera van a celebrar. Hay fiesta, hay cumpleaños. ¿De quién será? ¿De quién serán los regalitos? 46 años. Y todo eso jóvenes. La próxima semana. Así es que en Ambiente Festivo nos reencontraremos el próximo sábado para todos nuestros auditores a conversar, a hablar con nuestros niños. Esa fue la máxima de este capítulo. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, María Cristina, por venir. Cuando quiera vuelva. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.